Buenos días, sí, todavía son las 11 de la mañana. Buenos días. Qué gusto poder verlos. Gracias a Dios por un domingo más en el que podemos adorar al Señor, escuchar su palabra, cantar, estar con nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor que es muy bueno estar con nuestros hermanos. Cuán bueno es habitar, ¿cierto? Cuán bueno es reunirnos, es escuchar la palabra de Dios. Así que gracias a Dios porque Él nos permite un domingo más para exaltar su nombre. Quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en Hechos capítulo 4. Vamos a concluir con el capítulo 4 de Hechos. Hechos capítulo 4. En esta mañana vamos a estudiar del versículo 32 al 35, por favor. Versículo 32 al 35. Perdónenme, versículo 32 al 37. Vamos a concluir. Dije que íbamos a concluir Hechos, versículo 32 al 37. Así que si ya tienes tu Biblia, quiero pedirte que inclines tu rostro de manera breve junto conmigo y que podamos orar. Nosotros necesitamos recordar esto, familia. No podemos comprender la palabra de Dios si el Señor no es quien nos muestra su palabra a través del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos. Padre, gracias en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque podemos estar hoy aquí, Señor, en esta mañana vivos, disfrutando de la compañía de nuestros hermanos, pero sobre todo y mucho más importante, Señor, disfrutar de la salvación que hemos recibido a través de tu Hijo, Señor. Queremos rogarte por esta palabra, Señor. Por favor, usa mi vida a pesar de mí. Señor, usa mi vida a pesar de mis carencias, a pesar, Señor, incluso, Padre, de la incompetencia que puedo tener, Señor, para hablar de tu bendita palabra, Señor, por favor. Abre los oídos de mis hermanos, Señor, para que tu palabra hable a sus corazones. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Antes de leer el versículo, quiero compartirte el título de este sermón. El título de esta mañana es el siguiente: una iglesia llamada a la generosidad. Una iglesia llamada a la generosidad. Yo sé que he hablado mucho sobre un libro que lo he mencionado en varias ocasiones cuando estamos a punto de tocar temas como estos, que se llama El principio del tesoro. ¿Cuántos me han escuchado hablar de ese libro? ¿Puedes levantar la mano, por favor? Ok, no tantos, qué bueno. Entonces, ahora puedes levantar la mano. ¿Cuántos se han sentido motivados a leer el libro después de que he pedido que lean el libro varias veces? Dos personas. Pensé que no iba a haber nadie. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias, hermanos. Porque sí le hacen caso al pastor. Este libro, yo he mencionado en otras ocasiones que es un libro muy pequeño. Lo lees de verdad en un día. Es un libro, es una historieta, una revistita muy pequeña que tiene como tema central el hablar de las finanzas de forma cristocéntrica. Este libro trata de temas como qué hacer con nuestro dinero, cómo deberíamos los creyentes administrar nuestro dinero. Y en general, el tema aborda el libro de dar. Y este libro, a pesar de ser muy pequeño, me gusta porque cada que está hablando de un aspecto importante sobre el dinero, va centrado en Cristo. Es decir, no solamente dice tienes que dar porque tienes que dar, sino que da una razón del por qué nosotros como creyentes deberíamos ser generosos. Y prácticamente quiero resumirte este libro en 3 ideas. El libro habla de 3 cosas. Número 1, Dios considera nuestra fe y nuestra economía como cosas inseparables. Lo voy a decir una vez más. Dios considera nuestra fe y nuestra economía como cosas inseparables. Sé que alguno de ustedes puede estar diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero te lo voy a explicar más adelante. Número 2, este libro aborda el tema de que almacenar tesoros en la tierra no solo es incorrecto, sino de acuerdo a la Escritura es absurdo. Te mueres y no te llevas nada. El mercado humano material es volátil, corrupto, inestable, y en algún momento puedes estar aquí y al otro día puedes estar acá. Y número 3, el libro también nos lleva a pensar en que nosotros cuando muramos no nos llevamos nada, pero podemos mandar algo por delante. Y eso es precisamente
el tema central del libro. De esas 3 cosas habla el libro, que nuestro tesoro no se encuentra en esta tierra, sino se encuentra en Cristo. ¿Y por qué quiero comenzar con esta introducción sobre este libro? Porque hay una frase que me llama mucho la atención del autor y que quiero que puedas ver en tu pantalla. Y él dice lo siguiente respecto al tema de las finanzas. Él dice esto: todos tenemos una muy estrecha relación entre nuestra vida espiritual y nuestra forma de pensar acerca del dinero y la forma en cómo lo usamos. Todos tenemos una muy estrecha relación entre nuestra vida espiritual y nuestra forma de pensar acerca del dinero y la forma en cómo lo usamos. Es decir, la forma en cómo nosotros administramos nuestras finanzas revela lo que hay en nuestro corazón. La forma en cómo nosotros invertimos o gastamos lo que hemos recibido de parte de Dios revela lo que hay en nuestro corazón y las prioridades que hay en él. Así que déjame comenzar con esta primer idea, por favor, antes de leer. Sé que voy a tomar una introducción muy larga, pero creo que es necesario. Mis hermanos, el tema del dinero, si somos muy honestos, es algo con lo que todos batallamos. Y sobre todo cuando se trata de dar a alguien que posiblemente a nuestra perspectiva no lo merece. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? ¿Alguien más, además de mí, batalla con el tema de la generosidad? Gracias. El tema de dar, mis hermanos, y dar con generosidad es algo que aun cuando es bíblico, muchos de nosotros en varias ocasiones incluso preferimos hacer de oídos sordos, o peor aún, cuando estos temas son tocados dentro de la iglesia, podrías pensar que el pastor o los líderes inmediatamente quieren sacarte el dinero. Y te digo algo, la verdad es que lo entiendo. Los pastores cristianos tenemos una pésima reputación cuando se trata del dinero. Hemos escuchado de pastores en televisión, en redes sociales o incluso en nuestras antiguas iglesias que se han robado el dinero de la iglesia. Hemos escuchado de pastores que han malgastado el dinero de la iglesia y que han dejado a la iglesia en la ruina. Que han estafado a gente que decían amar y pastorear. Y la verdad es que muchas otras barbaridades de las que no necesito contarte porque seguramente tú conoces. Y antes de comenzar el sermón de lleno, déjame decirte algo, por favor. Si tú provienes de una iglesia así, o mis amigos que no son creyentes, si han escuchado de iglesias así, quiero decirte algo, por favor. La verdad es que esta no es la forma bíblica en la que las personas que están al frente de una iglesia deberían de actuar. Por favor, no te dejes llevar por el error de un grupo de personas y pienses que el cristianismo es así. ¿Te digo algo? Dios detesta el comportamiento de personas que actúan así supuestamente en su nombre. Dios aborrece a aquellos que llamándose siervos ven el evangelio como una oportunidad para hacerse ricos y para aprovecharse de la fe de las demás personas. Es más, no sé si lo sepas, pero en Primera de Timoteo y en Tito, una de las características que Dios exige de los pastores es que ellos no sean avaros. Es que ellos no tengan problemas con el tema del dinero. Y esto es algo que nosotros hemos experimentado en la iglesia, mis hermanos, pero cuando pensamos en el tema de nuestra sociedad y el contexto en el que estamos viviendo, nosotros podemos pensar que vivimos en una sociedad egoísta, en donde el yo es la prioridad número 1. Creo que todos sabemos eso. En donde la avaricia en muchas ocasiones es aplaudida, pero encubierta con un mensaje de autosuperación. ¿Cuánto necesitas para poder ganar lo que quieras? ¿O cuánto tiempo necesitas para obtener lo que quieras? Ese carro que quieres, esa casa que quieres, ese trabajo que quieres, 20 horas al día, va, no hay problema. Dale, tú puedes. Que solamente tengas que dormir 4 horas, sí, está bien, no pasa nada. Con tal de obtener lo que tú quieres. Y por otro lado, vivimos también en una sociedad que también aplaude la generosidad, pero la que es vista. No es un secreto para nadie que vivimos en un mundo de redes sociales en donde mucho del contenido que vemos en redes sociales es que personas dando a otras. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿Verdad? Personas regalando dinero,
personas regalando comida, pero con un teléfono enfrente. Entonces tenemos estos dos lados de la sociedad. Por un lado, la persona o el ser humano egoísta que está pensando constantemente en él y cómo salir beneficiado. Y por otro lado, la persona que si en muchas ocasiones da para ser vista y reconocida. Y mis hermanos, lamentablemente en la iglesia esto no es muy diferente. En muchas ocasiones dentro de la iglesia se impulsa a dar con generosidad para que tú recibas algo a cambio. Mira, si tú das esto, Dios te va a dar esto. Tu hijo está enfermo. Bueno, entonces tal vez con una ofrenda tu hijo pueda sanar. Lo sé, suena absurdo, pero es algo que se predica, mis hermanos. Gracias a Dios, a que nosotros tenemos la palabra del Señor para ser guiados por ella. Y debemos entender esto antes, ahora sí, de comenzar con el pasaje. Nuestro manejo del dinero, mis hermanos, es un diagnóstico de cómo está nuestra fe. Es un diagnóstico de tu fe y déjame explicarte por qué. Porque la forma en cómo manejas el dinero nos muestra en primer lugar qué tanto entiendes tu salvación, pero además qué tanto atesoras a Jesús. En tercer lugar, qué tanto entiendes la vida eterna y cuán real es. En cuarto lugar, la forma en cómo tú administras tu dinero. Es la forma en cómo tú entiendes tu identidad, tu paz, tu gozo, tu seguridad y tu amor. Muestra quién es tu Dios. Muestra el entendimiento que tú y yo tenemos del Evangelio. Porque la respuesta natural de alguien que ha entendido el amor de Dios mostrado en el Evangelio se verá reflejado en la generosidad. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Ve conmigo a Hechos capítulo 4, por favor, y lee el pasaje conmigo. Hechos capítulo 4, versículo 32, al final, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Recuerdas cuál es el contexto de nuestro texto que vimos hace 8 días? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos que Pedro y Juan por primera vez son encarcelados por predicar el Evangelio. Ellos son libres y después de que son liberados, ellos van con la iglesia, con el grupo de hermanos, les cuentan lo que sucede y la iglesia ora. ¿Para qué? ¿Para que su persecución se termine? No, dijimos que no. Dijimos que ellos oran específicamente por dos cosas. Oran por valentía y para que ellos puedan seguir predicando el Evangelio. Y lo que el texto al final dice en el versículo 31 es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y como resultado comenzaron a predicar la palabra con valor. La iglesia, mis hermanos, a partir de Hechos capítulo 2, vemos que una y otra vez está llena del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de eso? Incluso desde Hechos capítulo 1 aparece la promesa, en el Hechos 2 reciben la promesa y en Hechos 3 son empoderados por el Espíritu Santo. Ahora, acabamos de leer el texto y tengo que decir algo que lo he dicho en otras ocasiones. Recuerda que lo que estamos leyendo es una historia narrada o una narrativa histórica. Y por lo tanto, tanto en la narrativa histórica como en muchos otros libros vamos a encontrar que vamos a ver pasajes que son algunos imperativos y otros, ¿recuerdas? Descriptivos, muchas gracias. Imperativos, descriptivos. ¿Qué significa eso? Un texto imperativo es un texto que te está mandando a hacer algo directamente, a pesar de que ese texto haya sido escrito hace miles de años. ¿Cómo cuál? Ama a tu prójimo, honra a tus padres. Padres, hagan enojar a sus hijos. Son imperativos, es decir, hay un mandato. Pero hay otros textos que son descriptivos que no necesariamente tú y yo estamos llamados a hacer al pie de la letra.
¿Como cuáles? No sé, Jesús fue y liberó a endemoniados. No tenemos el llamado nosotros de ir por las calles y ver cuántos demonios hay. ¿Se entiende la diferencia? Imperativos, descriptivos. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque yo creo que Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 no es un texto imperativo. No es un texto que como iglesia nos esté llamando a vender todo lo que tengamos y a darlo a la iglesia. Pero sí es un texto descriptivo que tiene una idea y que de esa idea nosotros debemos obtener una enseñanza. Y el objetivo de esta mañana es que yo pueda mostrarte cuál es esta enseñanza que yo creo. Pero antes de eso, mira lo que dice Hechos capítulo 2. Ve conmigo, lo vamos a leer de manera breve porque esta idea que estamos viendo en Hechos 4 ya se había repetido en Hechos capítulo 2, específicamente en el versículo 42. Quiero que lo veas junto conmigo. Hechos 2, 42 dice lo siguiente: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y mira, vendía y tenían todas las cosas en común. Versículo 45, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. Esto es lo que nos dice Hechos 2 y ahora Hechos 4 está reafirmando esto mismo que estamos viendo de la iglesia primitiva, es decir, de la primera iglesia. Ellos son llenos del Espíritu Santo, reciben el Evangelio e inmediatamente ellos están vendiendo todo lo que tenían. Ahora, hay algo muy interesante con esto y es que la mayoría de los teólogos afirman que hay dos razones por las cuales este grupo de personas hizo eso. Número uno, porque específicamente ellos sintieron este llamado de parte de Dios a mostrar su generosidad de esa magnitud. Y número dos, si tú recuerdas Hechos capítulo 1, Jesús acababa de irse. Y cuando Jesús acaba de ascender, llegan unos ángeles a decirles a los apóstoles y a los discípulos: ¿por qué se quedan mirando? Este Jesús que acaba de ir, de la misma forma va a regresar. Y la iglesia primitiva durante los primeros años creía que literalmente Jesús iba a volver en cualquier momento. Es más, en la carta a los tesalonicenses, Pablo también está esperanzado a que Jesús llegue en cualquier momento mientras él esté vivo. Entonces, lo que la iglesia primitiva de aquel momento, la primera iglesia pensaba es: si Jesús ya va a regresar y va a llevarme a la eternidad, ¿de qué sirve todo lo que tengo? ¿Para qué tengo propiedades y tierras y posesiones? No me los voy a poder llevar. Así que voy a ser generoso con los hermanos necesitados y se los voy a dar. Ya puedes respirar, familia. No tienes que vender tus cosas. No te preocupes. Mi predicación no se va a basar en eso. Pero quiero que puedas ver junto conmigo lo que Hechos capítulo 4 nos está mencionando en los primeros versículos. Y mira lo que dice el versículo 32. La congregación de los que creyeron era, número 1, de un corazón, número 2, de un alma, y número 3, ninguno decía ser suyo lo que poseía. ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? Es increíble la forma en cómo el Espíritu Santo actúa específicamente en este grupo de hermanos. Porque estos hermanos creyeron en el Evangelio y no tenían mucho tiempo de haber aprendido sobre Cristo, y de hecho seguían aprendiendo sobre Cristo. Pero lo que este pasaje nos dice es que estos hermanos eran de un solo corazón y eran de una sola alma. Y esto es increíble porque nosotros podemos pensar que el Evangelio une la vida de las personas. Creo que hace algunas semanas yo lo dije en el sermón, pero si tú piensas un poco, nuestro contexto como iglesia es diferente. Hay personas que tal vez su economía sea un poco más alta que otras. Habemos personas que somos más morenitas que otras. Hay personas que son más bajitas que otras. Hay personas que tienen educación diferente que otra. Y ¿sabes qué? En muchos contextos, estos grupos de personas a veces ni siquiera se relacionan. Porque los morenitos se juntan con los morenitos. Y los güeritos se juntan. Y los que tienen dinero se juntan con los que tienen dinero. Pero es increíble pensar, mis hermanos, cómo un grupo de personas de diferente contexto, diferente, incluso en su momento religión, porque no solamente había judíos en este grupo de creyentes, habían también gentiles. Ahora están unidos por el Espíritu Santo y por el Evangelio. Y dice la palabra
que eran de un solo corazón. Ahora, quiero que pienses en esto. Si tú te das cuenta, en ninguna parte de la Biblia, y específicamente en Hechos, porque estamos en Hechos, vamos a ver que Dios toca o habla del tema de vender tus propiedades. ¿Te das cuenta? No hay ningún texto en Hechos que Dios le diga a alguien, vende tus cosas. Es más, si tú te das cuenta, tampoco en ningún momento los apóstoles tienen ese mandamiento para las personas. No vemos en ninguna parte que los apóstoles o Dios mismo diga, por tanto, no sé, a lo mejor después de un mandamiento, ama a tu prójimo y porque amas a tu prójimo, vende todo lo que tienes. O en el momento en el que alguien se convierte y pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? No hay ningún versículo que diga, cree en el Señor Jesucristo, bautízate, arrepiéntete y vende todo lo que tienes. Entonces eso debe llamar nuestra atención porque debemos pensar, ¿por qué la iglesia hizo eso? Porque la iglesia tenía un corazón generoso. De una forma sobrenatural e increíblemente, el Espíritu Santo había trabajado en estas personas para que ellos vieran las necesidades de los demás. Ahora, yo sé que en porciones como estas, mucha gente puede argumentar o decir, les están enseñando comunismo, miren, les está enseñando a que vendas tus propiedades y que todo es para todos. Hay algo que me gusta de la Biblia de la Nueva Reforma y que quiero leer para ti, va a aparecer en pantalla, y esto es lo que dice la Biblia de la Nueva Reforma. Dice, el compartir las posesiones en la comunidad de fe no debe ser entendido como una imposición, sino que fue un acto de acuerdo voluntario. Tampoco debe entenderse como un comunismo cristiano, ya que el derecho a la propiedad no fue abolido. Eso es importante. En tercer lugar, la comunidad no controlaba los bienes hasta que estos eran entregados a los apóstoles. Además, la distribución de los recursos no era hecha en partes iguales, sino que de acuerdo al texto con la necesidad de cada uno. Y no todos aportaban la misma cantidad de dinero. Así que ya puedes respirar. Este sermón no trata de comunismo, no te preocupes, no estamos hablando de eso. Y el cristianismo no se trata de eso. Lo que estamos viendo aquí es un corazón de un grupo de personas generosos. Es decir, esto que estamos viendo en Hechos no fue algo obligatorio que cada creyente que ponía su fe en Jesús debía hacer. No es así. Lo que vemos en este pasaje es que la iglesia había creído en el Evangelio, había sido llena del Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo los hacía entender y ver las necesidades de las demás personas. Mis hermanos, y yo no sé tú, pero es algo que yo quisiera y que yo anhelo en mi propia vida. Que la llenura del Espíritu Santo me haga abrir los ojos verdaderamente a las necesidades de los demás. Y poder ver lo que tú como mi hermano estás experimentando y en lo que yo pueda ayudarte y servir. Además de eso, nosotros debemos entender que el llamado a la generosidad no es exclusivo para un grupo de personas. No es exclusivo para los pastores o para aquellas personas que tengan más dinero que otras. El llamado a la generosidad es un llamado para todas las personas. Cualquier creyente que ha puesto su fe en Jesús. Ve conmigo al versículo 34, por favor, y vamos a seguir leyendo 34 y 35. Mira lo que dice la palabra de Dios. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según sus necesidades. Esto es algo que quiero que puedas ver junto conmigo cómo caracterizaba a la iglesia del primer siglo. Era una generosidad y una preocupación por los demás necesitados de su comunidad. Es decir, lo que estamos leyendo en Hechos 4, mis hermanos, es algo hermoso porque estamos viendo a un grupo de personas de diferentes contextos, de diferentes naciones, que una vez que creen en el Evangelio los une a tal grado de que ahora entre hermanos se puedan decir, oye, ¿cuál es tu necesidad? Dime qué es lo que te preocupa.
¿Qué es lo que está pasando con tu vida? Porque quiero preocuparme junto contigo. Mira cómo el texto es clarísimo, te das cuenta, ni siquiera hay que desmenuzarlo tanto, el texto está ahí. Ellos no decían que sus cosas eran de ellos, sino que el evangelio había penetrado tanto en sus mentes y en sus corazones que ellos pensaban o veían a su prójimo como iguales. ¿Y sabes qué? Incluso esto es una respuesta al mandamiento de Jesús en Mateo capítulo 22, 39. Jesús en Mateo capítulo 22 ya había anunciado eso por medio de su palabra. Esto es lo que encontramos en el texto. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no sé tú, pero para mí esta iglesia estaba poniendo en práctica eso. Cada uno de nosotros, todos, tenemos seres que amamos y que estaríamos dispuestos a darlo todo por ellos, ¿verdad que sí? O espero que al menos tengamos uno, pero la mayoría, voy a decir. A lo mejor esa persona tú la puedes traer a tu mente en este momento. Una persona que tú literalmente podrías dar todo. Si tú tienes una casa y esa persona está enferma o está pasando por algo, a ti no te dolería perder esa casa. Porque ves como prioridad a esta persona que amas. Si esta persona se metió en una increíble deuda de la cual no puede salir y tú la amas tanto, estoy seguro que tú no dudarías en dar lo que tú tienes. ¿Tienes un carro? Lo doy. ¿Tienes un teléfono? Lo doy. Tengo lo que sea, lo doy con tal de que esta persona esté bien. ¿Harías lo mismo por la persona que está a tu lado? No se vale hacer trampa entre ustedes, ni entre ustedes, ni entre ustedes. ¿Harías lo mismo por la persona que acaba de entrar por primera vez a la iglesia? Mira, te la voy a poner más difícil. ¿Harías lo mismo por la persona que hace meses o hace años te lastimó dentro de la iglesia? Y que tal vez ahí tienes todavía ahí una espinita contra él. No, ¿verdad? Porque son tus cosas. Y porque te costaron. Y porque tú trabajaste por ellas. Pero miren qué increíble lo que nosotros estamos viendo en el texto. Y es que un grupo de personas está dando todo por los demás. Ellos no están diciendo, o al menos el pasaje nos dice, bueno, yo doy, pero quiero que le des a él que me cae bien. Y a ella porque también me hizo un favor hace como... No, ellos simplemente vendían sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles y les decían, tú administralo como tú creas conveniente. Familia, por favor, escucha esto. Esto es algo que definitivamente nos debe enseñar algo, porque nuestro dinero y lo que nosotros obtengamos en esta vida debería ser para bendecir a los demás. Es cierto, y hay una realidad en que tú y yo debemos y podemos disfrutar de las bondades de Dios. Claro, podemos gozar de lo que Dios nos ha dado y podemos alegrarnos y aprovechar lo que Dios en su misericordia nos permite tener. Claro que sí, lo podemos hacer. Pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Que muchos de nosotros solo nos quedamos ahí y pensamos únicamente en nosotros. En mi dinero y lo gasto como yo quiera. Pero algo que nosotros encontramos en la Escritura, y no solamente en Hechos capítulo 2, no solo en Hechos capítulo 4, aún lo encontramos en Timoteo, lo encontramos en Corintios, y es que nuestro dinero debería ser para bendecir a los demás. Y ¿sabes qué? Yo entiendo y lo sé. Cuando yo estaba predicando este sermón también me estaba como un poquito picando porque es incómodo escuchar este tipo de cosas. ¿Cómo que lo que yo me he ganado es para los demás? ¿Cómo que si yo esfuerzo y trabajo y a veces trabajo más de lo que debería, tengo que dar a los demás? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo trae recompensas ¿para quién? Para nosotros. Entiendo, mi hermano, mi hermana, amigos que nos acompañan, que tú puedas pensar que lo que tú te has ganado con el sudor de tu frente no es para nadie más, sino solo para ti. Pero ¿sabes qué? El entender el Evangelio y el entender que el Evangelio es nuestro más grande tesoro y lo más grande que nosotros podríamos tener
y pensar que eso es suficiente para nosotros nos lleva a poder desprendernos de las cosas que tal vez sí nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, pero que nos han sido dadas por Dios. Iglesia, de verdad, soy muy consciente de que muchas iglesias o sectas que se hacen llamar iglesias han estafado a miles de personas. No solo en nuestro país, sino alrededor de todo el mundo. He escuchado y visto casos de primera mano en donde varios de ustedes me han contado que antiguos líderes religiosos, no quiero usar la palabra pastor, antiguos líderes religiosos les han pedido sus casas y les han pedido que tengan fe en el Señor. Sé que ha habido muchos charlatanes que se han aprovechado de una fe ingenua o genuina, pero que no está basada en las Escrituras, para despojarlos de aquello que tanto trabajo les ha costado. Y por favor, no me malinterpretes. Número uno, quiero que escuches esto. No estoy haciendo un llamado a dar todo ciegamente. Número dos, no estoy haciendo un llamado a despojarte de lo que Dios te ha dado en primer lugar para bendecir a tu familia. No estoy haciendo eso. No te preocupes, al final del servicio no voy a pedir que demuestres tu amor por Dios por medio de una ofrenda. Tampoco voy a pedirte que pactes con Dios. ¿Sabes qué? Hay un problema incluso con esta idea, porque tú y yo no podemos pactar con Dios. El único pacto que ha servido y que ha sido suficiente para satisfacer a Dios es el pacto que hizo el Padre y Cristo. Y ya, no necesitamos hacer más pactos. No necesitamos pactar con cierta cantidad con Dios para decir o para pedir que nos vaya bien. No. Tú no puedes pactar con Dios. Así que quiero recordarte, por favor, mi intención con este pasaje no es sacarte dinero. Mi intención es que tú y yo podamos aprender que la generosidad es parte de un creyente. Y por esa razón nuestros bienes materiales, nuestro dinero, es una bendición que proviene de parte de Dios para nosotros y nuestra familia, pero que debería ser también para bendición de los demás. Así que entiende, por favor, que tampoco estoy diciendo que si hay alguien en la iglesia o una persona que no trabaja, que no se esfuerza y por eso no tiene dinero, tú y yo deberíamos de darles nuestro dinero. No, es más, hay un mandamiento de parte de Dios en la Escritura para este tipo de personas. ¿Recuerdas lo que dice la palabra? El que no trabaje, gracias. Que no coma. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, no estamos diciendo que tú tienes que dar ciegamente. Lo que sí quiero que recuerdes, familia, es que Dios nos ha llamado a ser generosos porque Él es un Dios generoso. Ahora, ¿en qué parte de la Escritura encontramos esto, Eli? Tú ya estás como mucho a bla, bla, bla. ¿Y qué parte de la Escritura? Ve conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 6, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 6. Lee conmigo el versículo 17, por favor. Y mira lo que dice la palabra del Señor. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Cuántos ricos hay aquí? Entonces todos nos libramos de este texto. Simplemente lo podemos cortar y no aplica para nosotros. Yo no soy rico, entonces por lo tanto no puedo dar como un rico, ni ser generoso como un rico. Pero ¿sabes algo? Definitivamente tú tienes más que alguien más. Eso es un hecho. No importa en la situación en la que te encuentres, tú y yo tenemos más que alguien más. De algún modo, Dios nos ha bendecido de alguna forma en la cual nosotros podemos bendecir de alguien más. Tal vez no les podemos dar lo que un rico puede dar, pero sí puedes compartir una comida. Sí puedes compartir ropa de la que tú tienes y que no tenga hoyos, ropa que tú te pondrías.
Y aquí es en donde tal vez, mis hermanos, voy a poner un poco incómodos también a una parte, porque quiero hablar ahora específicamente sobre el tema de la iglesia, porque la Biblia habla sobre este tema. ¿Cuántos de ustedes han notado que nosotros como iglesia no pedimos diezmos? Si eres buen observador y si te cuesta trabajo dar, lo has notado. Y has pensado, qué padre que aquí no pidan diezmos. Qué padre que solo pidan ofrendas. Entonces puedo llegar con mi moneda de 5 pesos y ahí está mi ofrenda. Es decir, para los que no sepan, un diezmo es el 10% de tus ingresos. Pero la razón por la cual, y lo hemos dicho antes, nosotros como iglesia no creemos en el tema del diezmo en el Nuevo Testamento, es porque nosotros vemos que este tema es específicamente para el Antiguo Testamento y a un grupo específico de personas, es decir, judíos que tenían el llamado de dar de sus diezmos. Y no sé si lo sepas, pero incluso en la Escritura, el diezmo de los judíos no era el 10%, era aproximadamente el 23%. Y en ninguna ocasión que yo recuerde se trataba de dinero, sino era en especie, con animales, con frutos o con lo que las personas sembraban. Ahora, posiblemente aquí puedas decir, qué padre. Bueno, entonces no tengo que dar diezmo, pero nosotros encontramos en la Escritura en varias ocasiones que el apóstol Pablo llama a la iglesia a dar sacrificialmente, a dar con generosidad. Ahora, déjame decirte algo. Para muchos de nosotros probablemente, no lo sé, el diezmo no sea algo sacrificial. Probablemente para muchos de ustedes el diezmo sea como, bueno, está bien, no pasa nada. Tal vez para otros sí. Tal vez para otros estén batallando porque hacen sus cuentas y dicen, es que si doy el 10%, entonces sí tengo problema. ¿Sabes qué? Lo que la palabra del Señor te dice es, cuando tú des, dalo de corazón y dalo con generosidad. Y este es un llamado también para cada uno de nosotros a pensar, bueno, ¿cuánto es lo que yo estoy ganando? Y solo voy a poner un ejemplo, estoy ganando 8,000 pesos. Bueno, entonces voy a dar 5 pesos para la iglesia. Evalúa tu corazón si tú crees que eso es dar con generosidad. A una mujer le funcionó en el templo, pero era una mujer que no tenía nada. Y dio lo último que tenía, las últimas monedas que tenía. Si tú estás en esa situación como esa mujer, el Señor conoce tu corazón y el Señor se alegrará de eso. Pero si no estás en esa situación, hay un llamado a que medites en tu corazón. ¿Recuerdas con lo que inicié al principio de este sermón? Y es que todos nosotros batallamos con el tema del dinero. Todos. Aquí sí voy a aventar como la pedrada para todos y para mí. Todos. De alguna u otra manera lidiamos con el tema del dinero. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el dinero es algo que nos da seguridad en este mundo. El dinero es algo que nos da estabilidad. Es algo que nos da paz. Si tenemos dinero, tenemos ¿qué? Paz. Si tenemos dinero, tenemos ¿qué? Felicidad. Si tenemos dinero, estamos bien. O al menos eso es lo que piensa mucha gente. Y ¿sabes qué? Tú y yo deberíamos meditar por medio de este pasaje. Que si somos honestos, nosotros tenemos problemas con la avaricia. Porque en muchas ocasiones nosotros tratamos y buscamos la forma de dar lo menos posible o incluso de no dar. ¿Y sabes por qué? Porque eso es algo que está en nuestro corazón. Mis hermanos, esto que está ocurriendo en nuestro corazón y el tema de falta de generosidad es una señal de que no hay un entendimiento del evangelio. Porque hay un ídolo en nuestro corazón que nos está diciendo, no puedes dejarme ir, porque si me dejas ir, entonces pierdes la paz, la felicidad, pierdes todo lo que te mantiene estable. Y ¿sabes qué? La verdad es que eso es algo que, si somos honestos, deberíamos arrepentirnos. Y esto es algo que estamos viendo en Hechos capítulo 4. Esta iglesia escucha el evangelio, cree en el evangelio, es llena del Espíritu Santo y ellos dicen, yo puedo dar con generosidad porque yo tengo un tesoro mayor que es Cristo. Piensa conmigo, ¿tú crees que esto que ellos estaban haciendo es algo natural en ellos? ¿Crees que ellos desde antes de que la palabra de Cristo penetrara en sus corazones ya eran así de desprendidos? No.
Yo lo dudo. Y mira cómo incluso la palabra nos muestra el ejemplo de un hombre en el que Dios decide dejar su nombre escrito para que las generaciones lo recuerden como un hombre generoso. Ve conmigo, por favor, al versículo 34, por favor. Perdóname, 36. Versículo 36 y 37. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Dios en su soberanía decide dejarnos un ejemplo, mis hermanos, para que tú y yo podamos aprender. Y Dios decide escribir el nombre de esta persona, un hombre que había creído en el Evangelio y que estaba abriendo sus manos a los demás. Familia, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo dar a los demás. Nosotros damos y podemos ser generosos cuando algo nos conviene, cuando la persona nos puede dar algo a cambio, cuando la persona puede regresarnos ese favor. Pero si somos honestos, a nosotros nos cuesta mucho trabajo dar. ¿Y sabes qué? Nos cuesta entender que si nosotros somos creyentes, nosotros debemos aceptar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. El Señor te sustenta, el Señor te permite que estés caminando, que estés respirando, que vivas. El Señor te da alimento, te da comida, te da ropa, te da techo, te dio tu esposa, te dio tus hijos, te da todo. Entonces, si el Señor nos da todo, ¿de quién son todas las cosas? Del Señor. Y eso es algo con lo que nosotros como creyentes batallamos muchas veces porque el Señor nos lo da y a nosotros se nos olvida que Él nos lo da y creemos que eso es nuestro. Y vivimos nuestras vidas como si esta vida fuera todo lo que tuviéramos y se nos olvida que es un regalo de Dios. ¿Y sabes cómo se le llama a ese tipo de personas? Egoístas, egocéntricos, pecadores. Que no entienden que la misericordia y la gracia de Dios ha alcanzado nuestras vidas y que nos ha dado lo que necesitemos. ¿Y sabes? Llama mucho la atención que incluso desde el principio de la Escritura la Biblia nos enseña que nosotros por naturaleza somos así. Cuando nosotros pensamos en Génesis capítulo 3, vemos que Adán y Eva son puestos en el huerto del Edén. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que ese lugar era ¿qué? Perfecto. Había todo. Dios les da la vida, les da salud. Ellos no necesitaban ropa porque Dios era su todo. Pero además de eso, Dios les daba comida, Dios les daba agua, les daba a los animales para que pudieran cuidarlos y administrar todo. Dios crea todo hermoso para nosotros. ¿Y cómo es que el ser humano le paga a Dios? De acuerdo a Génesis capítulo 3. ¿Cómo es que el hombre responde a tanta gracia y tanto amor y tanta generosidad de parte de Dios? Con desobediencia. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Dios le da todo al hombre y el hombre le paga con desobediencia. El ser humano, mis hermanos, por naturaleza es egoísta. Quiero que tú recuerdes eso, por favor. Y la Biblia llama a eso pecador. Nos cuesta dar porque nuestro pecado nos lleva a pensar que solamente nosotros importamos y que nosotros estamos por encima de los demás. Y eso nos hace ser egoístas y no queremos compartirlo con nadie. Y cuando a veces llegamos a querer compartir algo en nuestro propio corazón, deberíamos examinarlo para ver si la razón por la cual no compartimos es simplemente para que alguien más nos vea. Es simplemente para que alguien más diga, qué bueno es este hermano. Y debemos entender que tú y yo no podemos ser generosos en nuestras fuerzas. Ponemos en lugar de Dios las bendiciones que Él mismo nos ha dado.
Mira qué ilógico es eso. Dios nos bendice, Dios nos da, Dios nos regala y nosotros ponemos en lugar de Dios las bendiciones que Él mismo nos ha dado. Distorsionamos las bendiciones de Dios y esperamos de ellos que esto pueda darnos la paz, el gozo, la satisfacción que solo Dios puede darnos. Nuestro dinero, nuestra educación, nuestro trabajo, familia, iglesia, hobbies, nuestro cuerpo, la comida, los transformamos en ídolos y esperamos de ellos la felicidad, la paz, el amor. Porque hemos hecho a un lado al Creador y hemos puesto a la creación. Y ese es el argumento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Ese es el corazón del hombre. Nuestro pecado nos lleva a no pensar en los demás. Y esto lo podemos ver incluso en cosas tan prácticas como hijos haciendo algunas cosas en el hogar para obtener un favor de los padres. Voy a lavar los trastes para que entonces me dejen salir. Voy a hacer mi cuarto para que entonces, hay algunos ya que se están riendo porque saben que eso es así. Voy entonces a hacer esto para que no me estén molestando, para que pueda obtener algo. Tenemos esposos o esposas que hacen cosas para que puedan recibir algo del esposo. La esposa que trata de atender bien a su esposo, y no estoy hablando de todas, pero sí estoy hablando de algunas mujeres que tal vez en su pecado están actuando de esa manera. Voy a tratarlo bien porque quiero esto. Quiero que me compre esto. O quiero que me lleve a tal lugar. Esposos que tratan bien a su esposa durante todo el día porque están esperando algo en algún momento. Están buscando un permiso para algo, para ir a jugar fútbol, para ir con los amigos. Pero ¿sabes? Lo que el Evangelio nos está diciendo es que nosotros deberíamos ser generosos porque nuestro Dios es generoso. Y debemos entender algo, mis hermanos, nuestro dinero no nos da la paz. Lo que nosotros tenemos no nos va a dar el gozo. ¿Sabes qué? Tú y yo lo podemos perder en cualquier momento. ¿Qué te garantiza a ti y a mí que esta noche no vas a morir? ¿Hay algo que te garantice eso? ¿Hay algo que garantice que tú vas a poder vivir por los siguientes 40 años? No hay nada. La vida es como una neblina, dice Santiago. Podemos estar aquí y en otro momento ya no. ¿Y qué hacemos con lo que tenemos? Alguien más se los va a quedar. ¿Qué hacemos con todas las horas y los años de trabajo y esfuerzo en dedicarle a algo que no es malo? No es malo tener una casa, no es malo tener ahorros, no es malo tener un carro, porque son provisión de parte de Dios. Pero el problema es cuando nos enfocamos en eso como nuestra prioridad. Y en verdad es que nosotros, familia, no podemos ser generosos por naturaleza. ¿Y sabes qué es lo hermoso del Evangelio y que nosotros encontramos aún en Hechos? Es que aún por nuestro problema de codicia y avaricia, Cristo vino a este mundo. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Cristo no solamente nos salva de aquellos pecados que tal vez son peligrosos para otras personas, sino nos salva de esos pecados que son peligrosos para nosotros mismos. Porque Jesús no es como nosotros. Jesús, a diferencia de nosotros, es generoso en su totalidad. Y dice la palabra que su generosidad se ve a tal grado que, ¿sabes qué? Él estuvo dispuesto a dar su vida. Filipenses capítulo 2 nos resume la forma en cómo Cristo pensó de Él mismo y dice que Él no estuvo dispuesto a ser igual que Dios. Es decir, Él no vio y decir, ¿qué prefiero, mi trono o morir por esa bola de pecadores? No, Él no escatimó a ser igual a Dios. Desciende de su trono, muere por personas avaras, pecaminosas, que ven en muchas ocasiones a las personas como menos. Y por ese grupo de personas es que Cristo muere. Y es más, antes de su muerte nosotros tenemos una oración tan poderosa de parte de Él en el Getsemaní diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque mi vida es tuya.
Y ¿sabes qué, familia? Jesús, sabiendo que nosotros no podíamos dar, sabiendo que somos egoístas, avaros, idólatras, sabiendo que nos creemos dueños de nuestra propia vida, vino y toma nuestro lugar. El único, escucha esto, el único que verdaderamente es dueño de todo, vino y se entregó por personas que se creen dueñas del universo. ¿Cuánta generosidad no encontramos en nuestro Salvador? Jesús no solo dio una parte de Él. Jesús no solo dio un dedo, no solo dio una mano o un pie. Él se dio por completo. No dio de lo que sobraba. Nos dio su propia vida para perdón de nuestros pecados. Y mis hermanos, Jesús sí pudo darlo todo. Y este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias que tú y yo constantemente debemos recordar cuando en nuestros corazones avaros llegue esta idea de daré o no daré, lo ayudaré o no. Nosotros damos porque Cristo lo ha dado todo. Nosotros damos porque tenemos un entendimiento de que Jesús toma nuestro lugar, vence a la muerte resucitando al tercer día y ahora nos da vida eterna junto con Él. Y esto es el Evangelio. Jesús toma nuestro lugar y da lo que nosotros no podíamos. Y mira qué increíble es esto también, mis hermanos. Porque de acuerdo a la Escritura, Jesús no solo dice, haz lo que yo ya hice. Mira, ¿ya viste cómo se hizo? Vientos, te toca a ti, ahora hazlo. No. ¿Sabes lo que Jesús dice? Yo ya lo hice porque tú no podías hacerlo. Yo ya hice lo que tú no podías hacerlo. Y mis hermanos, el cristianismo se trata de lo que Jesús ha hecho por nosotros, no de lo que nosotros podemos hacer. El cristianismo se trata de entender que Jesús lo ha dado todo y porque Jesús lo ha hecho y lo ha dado todo, ahora nosotros, como respuesta a esa generosidad, a ese amor, podemos actuar como nuestro Señor. Hay un pasaje que constantemente nosotros repetimos durante el tiempo de ofrendas y de hecho lo vamos a mencionar hoy y es 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por causa de ustedes mediante su pobreza, que aunque era rico, se hizo pobre. Ahí me hizo falta un pedazo de texto, perdón. Por causa de ustedes, mediante su pobreza, ustedes llegaron a ser ricos. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje no está prometiendo que Jesús nos da salvación y podemos ser ricos. Esta riqueza de la que está hablando 2 de Corintios es la riqueza de la salvación. No hay mayor regalo, mayor tesoro, mayor riqueza que la de haber sido salvados. Familia, déjame concluir con esto, por favor. Cuando nosotros entendemos el Evangelio y aprendemos de él, debe de haber una respuesta a nuestros corazones. Y el estímulo para dar no debería ser el querer recibir algo a cambio, sino el hecho de pensar que ya hemos recibido algo a cambio. El entender el Evangelio nos lleva a querer parecernos más a nuestro Señor y ver en qué formas Él ha sido generoso con las demás personas. El autor del libro que les menciono al principio dice que recibir gracia y dar son sucesivos. Déjame explicarte esto. El autor del libro dice que cuando nosotros recibimos gracia, inmediatamente nosotros deberíamos de estar dando gracia. Y él pone un ejemplo de un relámpago que precede al trueno. Y él dice que de esta manera la gracia precede a la generosidad. Es decir, cuando nosotros escuchamos el ruido, que eso es un relámpago o el tronido, ¿qué es lo que va a suceder inmediatamente? Viene el trueno. Es uno después del otro. Y lo que el autor Randy Alcorn dice en su libro es que cuando nosotros recibimos gracia y el entendimiento del Evangelio, que ese podríamos verlo como el relámpago, la generosidad se debe de ver como el trueno. Nosotros entendemos el Evangelio y entendemos que el Señor nos ha dado tanto
que ahora nosotros podemos dar en generosidad. Mis hermanos, entender que Dios es el dueño de todo. Entender que yo no puedo usar mi dinero como a mí me plazca, sino que yo solo soy un administrador del Señor. Entender que debo ser generoso porque el Señor fue generoso conmigo, va a producir un gozo en nuestros corazones. Y no sé si les ha pasado, pero si no te ha pasado y si no lo has hecho, por favor, hazlo en algún momento de tu vida, sin que nadie lo sepa, sin que haya un teléfono de por medio, sin que tu esposo o tu esposa sea generoso con alguien, y te darás cuenta cómo el Señor llena de gozo tu corazón en saber que el Señor te va a bendecir, pero no solo por eso, sino porque el Señor ya te ha bendecido. Ahora tú puedes dar. Así que cuando te cueste dar, por favor, recuerda lo que Jesús hizo por ti y deja que eso te motive. Cuando veas a alguien en necesidad y que te cae mal o que no te parece lo que hace, mis hermanos, recuerda, por favor, que tú y yo no le caíamos bien a Dios. Dice la palabra en Colosenses que sabes que tú y yo éramos sus enemigos. Esa es la palabra que el autor utiliza. Tú y yo éramos enemigos del Señor. Pero por causa de Cristo el Señor ha hecho de esa enemistad un amor y nos ha unido ahora a Cristo. Y ahora ya no somos enemigos, ahora somos hijos. Y cuando tú veas a una persona que está en necesidad pero que te cae gordo, piensa en lo que Dios hizo contigo. Te animo a que seas generoso. Dale a otras personas, invita a comer a alguien. Si ves a un hermano que no le está pasando bien, acércate con él y pregúntale, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? La forma en cómo vamos a vencer nuestra avaricia y nuestra egolatría es precisamente siendo generosos. Y porque Cristo fue generoso, nosotros ahora podemos responder al Evangelio. Ponte de pie, familia, por favor. Cada uno de nosotros sabe específicamente con qué área de su vida está luchando. Tal vez tú eres una persona adulta que trabaja y tienes a tus padres que por una u otra circunstancia no pueden trabajar. Y tal vez los has tenido abandonados. Y la Biblia te llama a ser generoso con ellos. Tal vez tienes algún hermano, algún familiar, algún amigo que está pasando por una situación que se salió de sus manos y que sabes que puedes ser generoso con él o con ella. Y la Biblia te llama a hacerlo. Mis hermanos, la Biblia nos llama a nosotros a ser generosos con nuestra iglesia. Si tú crees que tu iglesia ha sido de bendición para ti y has aprendido y estás creciendo en el Señor, la Biblia nos llama a ser generosos con nuestros hermanos. Así que quiero invitarte a que podamos orar y que podamos pensar, incluso en esta semana, cómo Hechos 4 debe ayudarnos a nosotros y a nuestros corazones. Ahora, déjame decir algo también, porque a algunos de ustedes los conozco y yo sé que muchos de ustedes, por la gracia de Dios, o varios de ustedes, tienen un corazón generoso y lo han demostrado sin que nadie se entere. Y ¿sabes qué? Yo te quiero seguir animando a que puedas ver a Cristo en esos momentos en los que tú puedas ser generoso. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha sido generoso. Y al mismo tiempo quiero animarnos mucho a que podamos pedir, Señor, ayúdame a ser como la iglesia de Hechos. Ayúdame a ser como ellos. Así que vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, dice de ella misma que jamás regresa vacía. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, porque lidiamos constantemente con la avaricia y con pensar en nosotros mismos por encima de los demás. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, usa nuestras vidas para bendecir a las demás personas. Pon sabiduría incluso, Señor, en la administración de nuestras finanzas. Señor, aquello que está, Señor, llevándose nuestro dinero y que no esté siendo para bendición nuestra y aún de los demás. Señor, por favor, ayúdanos a ser prudentes. Tu palabra, Señor, nos enseña y nos motiva a ser prudentes, Señor, y a ser buenos administradores. Te pido, Señor, que nos ayudes en los momentos en los que estemos batallando
con falta de generosidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.